Buenas noches a todos. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Nos da mucho gusto tenerlos. Como ya mencionó el pastor Eduardo, me llamo David. Tengo casi 8 años viviendo en México, sirviendo al Señor aquí. Tengo igual casi, nos falta 2 meses. Yo y mi esposa de cumplir 16 años de casados, aunque me ven como muy jovencito, sí traigo un rato del matrimonio, casi 16 años, y tenemos 5 hijos que están allá también. Pues gracias por acompañarnos. Pues ya es noche, ¿verdad? Y tenemos bastante que cubrir, así que vamos a orar y ponernos a trabajar, ¿va? Padre, gracias por la oportunidad que tú nos bendices en esta noche, con que nos bendices, de poder estar aquí, Señor. Padre, estamos aquí todos, yo creo, porque nuestro deseo es que nos hables, Señor. Y Padre, yo pido que cuando en esta hora, a través de tu palabra y lo que vamos a ver en estos momentos, tú pones tu dedo sobre algo en mi vida o algo en la vida de mi hermano o hermana, Señor, ayúdanos a responder en arrepentimiento y con la voluntad de cambiar, Señor, de acuerdo a lo que tú nos muestras a través de tu palabra. Señor, sopla aliento de vida hoy en matrimonios que están pasando por dificultades. Yo sé, en un grupo de este tamaño hay matrimonios aquí que tienen luchas, tienen dificultades. Y Señor, yo pido que tu mano descienda a través de la enseñanza de tu palabra a tomar la nuestra para que podamos caminar contigo en nuestros matrimonios de una manera que te honre y que bendiga grandemente a nuestras vidas. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pues ahí está el tema que ven. También tienen su hoja ahí que pueden seguir. No hay nada que tienes que rellenar ahí. Pero simplemente son espacios donde en los diferentes temas que vamos a ver, si el Señor te revela a ti a través de la enseñanza una debilidad en tu vida, lo puedes anotar ahí. Si ves un lugar donde por la gracia de Dios ya estás caminando en esta área bien, pues también lo puedes anotar ahí para darle gracias al Señor por su gracia en tu vida. Y también hay una columna que dice acción que necesito tomar. Y posiblemente al ver la debilidad en una área de tu vida, puedes pensar y anotar una acción que necesitas tomar en esa área. Bueno, vamos a comenzar con un poco de introducción. Vi un artículo hace unas semanas que, bueno, nada más como que me calentó un poco el corazón, ¿verdad? Porque me gustó lo que vi. Si pasas al siguiente, Beto, hay una foto de una pareja que ellos actualmente, hasta el día de hoy, ellos tienen el matrimonio más largo que se ha registrado en la historia. Puede que haya otro que duró más, pero de lo que sabemos en tiempos modernos, 86 años de matrimonio llegaron a vivir juntos esa pareja. Gloria a Dios, ¿verdad? 86 años son muchos años para vivir juntos. Leí un artículo sobre ellos, sobre sus vidas, una entrevista que se hicieron con ellos antes de que fallecieran, por ahí del año 2013, creo que fue que murieron. Y en el mundo que vivimos hoy es muy raro encontrar eso, ¿verdad? Matrimonios que duran esa cantidad de años, ¿sí? Es cada vez menos los años que duran los matrimonios en el día de hoy. Y en el artículo no mencionó su religión, pero en una parte dijo que el Señor en la entrevista atribuía el éxito de su matrimonio a Dios, ¿sí? Entonces, nada más, pues quería compartir eso para decirnos que hoy en día hay esperanza de que tengamos matrimonios que duren muchos años para la gloria de Dios. Y el tema que tenemos hoy es hombres piadosos y mujeres
virtuosas. Hombres piadosos, mujeres virtuosas. Ese es el título que se ha puesto a la conferencia. Y vamos a hablar de las responsabilidades bíblicas de esposos y de esposas. Primero vamos a hablar a los esposos y después de la cena regresar y hablar a las esposas. Y mira, de antemano, antes de llegar ahí, todo lo que vamos a ver en esta noche, todo lo que les voy a enseñar, yo y mi esposa hemos fallado en todas esas áreas. Estamos aprendiendo hoy con ustedes, ¿sí? Y también, antes de llegar a esos puntos, yo quiero decir que yo espero que estoy hablando a un grupo de personas que antes de llegar a hablar del tema de matrimonio y las responsabilidades que Dios nos ha dado dentro del matrimonio, que ya están procurando vivir como discípulos de Cristo y obedecer sus palabras. Ya estás practicando disciplinas espirituales en tu vida, ya estás creciendo en el fruto del Espíritu Santo, porque si no ha habido una transformación dentro de ti, en tu interior primero, será difícil que suceda uno en tu matrimonio. Si Dios no te ha transformado a ti de manera personal, interno primero, es difícil que suceda una transformación en tu matrimonio. Va a ser difícil también que obedezcas todo lo demás que vamos a ver en esta noche, porque cumplir con todo lo que Dios nos llama a hacer y a hacer, ¿verdad? En el matrimonio, todo esto es fruto producido por Jesús y por su Espíritu en nosotros cuando vivimos en una relación con Él, ¿verdad? Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer, ¿sí? Separados de Jesús, sin una relación con Él, es muy difícil, si no imposible, tener matrimonios que verdaderamente glorifican a Dios, ¿sí? Y que funcionan de acuerdo con su diseño. Necesitas conocer a Jesús y estar viviendo en una relación real con Él para que esas cosas funcionen, ¿sí? Entonces, si estás aquí y no conoces a Jesús, te quiero decir de entrada que la vida que buscas no se encuentra en un mejor matrimonio. La vida verdadera se encuentra en Jesús y en una relación con Él, ¿sí? Cuando Él es primero en nuestras vidas. Y cuando estamos siguiendo a Jesús, procurando poner primero su reino, como dice la Biblia, entonces todo lo demás será añadido. Buenos matrimonios vienen en camino cuando ponemos a Jesús y su reino primero en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, si un buen matrimonio es algo que se tiene que construir, igual que un edificio, igual que una casa, bueno, también, igual que una casa, igual que un edificio, necesita de fundamentos sólidos. Y los fundamentos sólidos para un buen matrimonio es Jesús y su palabra, ¿sí? Una relación con Jesús en tu vida, en la vida de tu esposa, por medio de la fe en Él. Eso necesitamos de base para todo lo demás, ¿sí? Bueno, vamos a llegar ahora a las responsabilidades del esposo, ¿sí? Y ya hay 4 aquí en la hoja. Ahí estamos ya en la primera. No son todas las responsabilidades o roles que el esposo tiene que cumplir. Y en todas esas 2 listas hay cosas que se aplican a los dos, ¿sí? Hay cosas en que lo que vamos a ver con las mujeres que a mí me retó, yo aprendí a través de estos estudios. Entonces el Señor va a hablar a nosotros a través de los dos, pero en general son roles y responsabilidades que Dios nos ha dado de acuerdo a nuestro género. Y el primero es liderazgo servicial. ¿Okay? Y el texto ahí es Efesios 5, 22. Vamos a ir a Efesios. Si traes tu Biblia, si no, yo se los leo, el texto. Efesios 22, vamos a comenzar en 22.
dice las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Entonces eso para darnos contexto. Y ahora el versículo que habla de este punto, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. ¿Okay? ¿Lo escucharon ahí? Muy, muy claro lo que Pablo dice. El marido es cabeza de la mujer. Entonces, para empezar, debemos entender que este texto nos está diciendo lo que el esposo es. ¿Ok? No dice que el esposo debe llegar a ser líder. Dice que es cabeza. Dios, hermano, cuando te unió a tu esposa, te colocó como cabeza de esa relación, ¿verdad? Y dice Pablo, así como Cristo es la cabeza, la autoridad sobre la iglesia, de la misma manera, tú, mi hermano, eres líder en tu matrimonio y en tu hogar. Ese es el rol que Dios te da si lo quieres hacer a su manera, ¿verdad? Según su diseño. ¿Sí? Y hermanos, la realidad es que nosotros vivimos en un mundo, el día de hoy, en que hay gran escasez de hombres que conocen a Dios, que conocen a su palabra y que tomen en serio esa responsabilidad, ¿sí? Y que lo hacen de la manera en que Dios lo pide, ¿verdad? Porque hay liderazgo ejercido que no es al modo bíblico, ¿cierto? Autoridad que se ejerce de manera autoritaria, no es un liderazgo bíblico. Un autoridad o liderazgo que se lleva a cabo de forma dominante no es liderazgo bíblico. Lo que la Biblia describe en Mateo, ese es el siguiente texto que vamos a ver, Mateo 20, porque en este pasaje Jesús describe un liderazgo bíblico. ¿Cómo debe ser un liderazgo bíblico? Mateo 20, 25 dice, pero Jesús, llamándolos junto a él, a sus discípulos, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Lo pueden ver? Es muy claro lo que Jesús dice. El liderazgo bíblico siempre es un liderazgo servicial, un liderazgo amoroso. Ahora, que sea servicial y amoroso no quiere decir que sea pasivo, ¿sí? Eso tampoco es correcto. No quiere decir que es un liderazgo pasivo que como que medio evita tomar la responsabilidad y ejercer el liderazgo que Dios te ha dado como hombre. De hecho, podemos decir que hay un error de los dos lados, ¿cierto? Un liderazgo autoritario, duro, y por otra parte, una falta de liderazgo y pasividad, ¿verdad? Hombres que se niegan a dar liderazgo a su familia, que no tienen la motivación ni la intencionalidad de marcar un rumbo y llevar a su familia adelante, porque están, no sé, con videojuegos y no toman iniciativa, ¿sí? Los dos son un error, ¿sí? Que la pasividad es muy peligrosa y lo vemos mucho el día de hoy, porque deja a la familia pues a la deriva, sin rumbo, sin direcciones, sin metas claras a que están apuntando, ¿sí? Pero también este liderazgo que Dios da al hombre no es simplemente un liderazgo en cuanto a las cuestiones físicas, ¿sí? O sea, de vivienda, de trabajo, todas esas cuestiones de la vida. Es liderazgo espiritual también. Liderazgo espiritual también. Hermano, Dios te ha hecho pastor de tu hogar. Sí, pastor de tu hogar. Si tú eres esposo, debe haber ovejas bajo tu cuidado.
Ahora, si tú vienes aquí, hay muchos de ustedes que no conozco y no conozco cómo está tu relación con Dios, y eso puede sonar como alarmante, como yo ser pastor de mi hogar, pero es lo que Dios pide del hombre. Sí, y es el liderazgo espiritual que nosotros tenemos que ejercer en nuestros hogares. Es liderazgo espiritual que comienza mostrando el amor de Cristo hacia su esposo, hacia su esposa, ¿verdad? ¿Qué clase de amor estamos hablando? Bueno, el amor que Cristo tiene por su iglesia, que dice que ese es el modelo, ¿verdad? Pablo dice, así como Cristo, así el marido con su mujer. ¿Sí? El amor que Cristo tiene por su iglesia no tiene que ver con una emoción que sientes principalmente. Ese amor tiene que ver con acción, tiene que ver con dar, tiene que ver con sacrificio. Si el amor tuyo en el matrimonio solo es esas emociones fuertes que sentiste, esas mariposas cuando te enamoraste con tu esposa y estabas perdidamente enamorado con ella, si eso es lo único que tienes, tu matrimonio probablemente ni va a llegar al primer aniversario, porque ese amor no te puede sostener, ¿sí? Necesitas liderar a tu esposa y a tu familia con el amor bíblico, el amor de Cristo hacia su iglesia, ¿sí? Que es un amor que siempre ve el bien de la relación como superior a mis deseos y mis necesidades, ¿sí? Lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo deseo, no es lo más importante. Lo más importante es el bien de la relación. Y si yo tengo que morir a mis deseos, morir a lo que yo quiero por el bien de la relación, lo hago. Ese es el amor bíblico. ¿Sí? Un matrimonio en que el amor no se basa en sentimientos, o sea, lo que tú sientes en un momento dado, sino en un compromiso que se basa en una decisión firme de hacer el bien y servir a tu esposa, venga lo que venga. Ese tipo de amor va a dar una solidez a tu matrimonio y va a revolucionar, hermanos, la calidad de tu relación, te lo aseguro. Es increíble cuando empezamos a vivir con ese amor sacrificial, ese amor que procura dar en vez de tomar. ¿Sí? Solemos pensar en el amor como una emoción, pero el amor no es una emoción que sientes, es una acción que determinas tomar, que tiene que ver con cuánto estás dispuesto a dar y sacrificar por el bien de otro. ¿Sí? Así que un líder, siervo, hermanos, busca y hace esta pregunta: ¿qué es lo que puedo dar a mi esposa, a mi matrimonio? ¿Cómo es que puedo servir? Porque por naturaleza somos muy egoístas, ¿no es cierto? Yo sí. Yo quiero que me den, yo quiero que me sirvan. Yo no quiero tener que sacrificar y dar, pero ese es el llamado bíblico. El amor que debemos a nuestra esposa, ¿sí? Llego del trabajo y quiero que me den, que me sirvan. Yo quiero sentarme y hacer nada. Pero mi disposición, la actitud con que debo vivir es una de dar. Yo estoy aquí para dar, no para tomar, ¿sí? Si los dos viven de esa manera, el cielo es el límite, ¿sí? Así que un líder siervo busca qué es lo que puede dar. Y aquí siempre, hermanos, en ese primer punto, el ejemplo es Cristo. El ejemplo es Cristo. Como Cristo amó a la iglesia, ¿qué dice el texto? Y se dio por ella, ¿verdad? Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo que dio. Amor verdadero siempre tiene que ver con dar, ¿sí? Y Pablo sigue en versículos 26 aquí del mismo capítulo en Efesios, dice que Cristo dio a sí mismo para santificarla, con la finalidad, en versículo 27, de presentársela, hablando de la iglesia, a sí mismo gloriosa. Entonces, hermanos,
es parte de cómo nosotros amamos y lideramos a nuestras esposas, en que estamos trabajando para su santificación. Si notas en el texto, 3 o 4 veces dice, así como. Entonces dice, hombres, esa es tu tarea, así como Cristo. Entonces, ves lo que hace Cristo con la iglesia, ese es tu patrón para cómo debes vivir en el matrimonio con tu esposa, así como Cristo. Sí, así como Cristo con la iglesia, así el hombre con su esposa. Entonces, si la meta, hermanos, de Cristo, como leímos, es la santificación de la iglesia, una meta tuya en el matrimonio, hermano, es la santificación de su esposa. Que ella crezca en gracia, que ella crezca en amor, que ella se acerque más a Cristo a través de tu liderazgo. ¿Sí? Tú debes estar trabajando, hermano, para que tus familias y esposas sean más como Cristo. ¿Sí? A veces dicen que nuestros matrimonios son como jardines, ¿verdad? O como una planta. ¿Cómo atiendes a una planta? Pues con mucho cuidado, con mucho esmero, mucha atención, ¿sí? Para que un jardín pueda florecer, se tiene que atender, se tiene que regar, se tiene que cultivar, fertilizar, hay que quitar la mala hierba, hay que a veces mover las plantas, asegurar que tienen sombra o sol, según necesiten. Entonces es nuestra responsabilidad, hermanos, de la misma manera, estar tomando la temperatura de nuestro matrimonio, tomando la iniciativa, dando liderazgo en esa área de la temperatura espiritual de nuestro matrimonio, tomando acción para cuidar y cultivar nuestro matrimonio, igual que cuidas una planta, un jardín. ¿Sí? El llamado es nutrir, el llamado es pastorear. Debemos estar enseñando, hermanos, más que corrigiendo. A veces caemos en ese error de corregir. Debemos estar enseñando, pastoreando, más que corrigiendo, atesorando y sirviendo, más que regañando. Así seremos buenos líderes en nuestros hogares. Número 2, esposos comprensivos. Esposos comprensivos. Primera de Pedro 3, versículo 7 dice, vivan con sus esposas de manera comprensiva. De manera comprensiva. La idea de comprensiva es con entendimiento. Con entendimiento. Vivan con sus esposas con entendimiento. Y dices, pues es precisamente lo que no entiendo. Es mi esposa, ¿verdad? Esa es la antigua broma, ¿no? No sé si oyeron del hombre que estaba en la playa en California y encontró una botella como de vidrio, lo destapa, sale un genio y el genio le ofrece un deseo. Y el hombre dice, pues ¿sabes qué? Ya sé lo que voy a pedir. Yo siempre he querido tomar unas vacaciones en Hawái, ¿no? En la isla, pero me da un miedo horrible volar en avión, entonces no puedo ir. Entonces mi deseo es que me construyas un puente de California a las islas de Hawái para que yo pueda ir en carro a tomar unas vacaciones ahí. Yo siempre he querido ir ahí. Y el genio dice, no, pues es mucho lo que estás pidiendo, es mucho concreto, mucho fierro. Nadie se ha hecho un puente así de largo, pídeme otra cosa más fácil. Entonces el hombre dice, bueno, ¿sabes qué? Tengo otro problema que a veces mi esposa y yo no nos entendemos bien y ella me dice, tú no me entiendes, así que ese es mi deseo, que me ayudes a entender a mi esposa. Y el genio dijo, ese puente que querías de 2 o 4 carriles, ¿sí? Entonces, bromeamos, pero a veces somos muy diferentes, ¿sí? Y hombres y mujeres, a veces cómo procesamos las cosas, vemos las cosas, a veces se dificulta esa parte de la relación y digo, yo pensé que dije una cosa y tú escuchaste otra y ahí empieza, ¿no? Una pelea. Pero a veces es porque no hemos tomado en serio esa instrucción que el Señor nos dice de entender y comprender tu esposa. Entonces, una vez que la has entendido, la idea es entiéndela, estúdiala y vivir de acuerdo con ese conocimiento. Sí. Por eso, mi tarea como esposo de Heidi es estar estudiándola
Yo estoy sacando un doctorado en estudios Heidi, ¿sí? Entonces esa es tu tarea también, mi hermano, sacar un doctorado en estudios de tu esposa. Sé un experto en ella, ¿sí? Entiende cuáles son sus temores, cuáles son sus dudas, qué son sus sueños, sus pasiones, lo que le da gozo, cuáles son sus preocupaciones, qué son sus dones, sus debilidades, sus fortalezas, sus tentaciones. Aprende a hacer lo que le gusta y aprende a no hacer lo que no le gusta, ¿no? Ahora, eso puede correr en ambos sentidos, ¿verdad? Pero una cosa que, como un ejemplo, cuando nos casamos, yo aprendí que a mi esposa, una de las formas en que a ella le gustaba, pues, pasar un tiempo de descanso conmigo era como sentarnos en el sofá y ver una película. Y a mí no me gustaba mucho. Yo prefería hacer otras actividades y otras cosas, pero ¿saben qué? Yo me di cuenta que a ella le gustaba mucho eso, relajarnos un rato. Entonces, ¿qué es lo que yo he aprendido a hacer? Pues sentarme y ver una película con mi esposa. ¿Y saben qué? 15 años después, pues ya me gusta de cierta forma, ¿sí? Esa es la idea, vivir de manera comprensiva con su esposa. Hermanos, ¿cuántas maneras hay en que nosotros podemos amar a nuestras esposas y debemos estar activamente descubriéndolas? ¿Sí? Si tú estás cultivando una amistad con una persona, ¿verdad? Digamos que quieres hacer un negocio con esa persona, no lo vas a llevar a hacer una actividad que sabes que no le gusta, porque tú quieres una amistad que le caes bien, ¿verdad? No le vas a llevar a comer comida china si sabes que no le gusta, ¿verdad? Debemos tener esa misma actitud con nuestras esposas. Cuando hay un choque entre los deseos tuyos y los deseos de ella, pues ¿qué debes hacer? Debes tratar de cumplir los deseos de ella. Vive de manera comprensiva, entendiendo a tu esposa, ¿verdad? Otro ejemplo, si ves que, no sé, que tu esposa está muy cargada, ¿verdad? Un día tiene mucho trabajo, está muy estresada por muchas cosas que tiene que hacer y a veces con solo decirle, ¿sabes qué, mi amor? No te preocupes de la comida, yo me encargo de la comida. Sea que cocines algo o compres un pollo regresando del trabajo, a veces un acto pequeño así puede cambiar todo. Es increíble. ¿Sí? Eso puede infundir nueva vida en la vida de tu esposa. En ese día el cielo se despeja y parece una mujer renovada, solo porque le ayudaste en algo, comprendiste cómo estaba ese día y tomaste una acción para ayudarla, para servirla. ¿Sí? Hermanos, eso es importante. Conoce a tu esposa. La mía es diferente que la tuya. Entonces tenemos que aprender, ¿sí?, a vivir sabiamente con ellas. Entonces, hacerlo, hermanos, afecta significativamente la calidad de tu matrimonio. Todo fluye mejor cuando estás viviendo de manera comprensiva con ella. ¿Sí? Si vives de manera comprensiva durante el día con tu esposa, va a afectar directamente lo que pasa o no pasa dentro del cuarto en la noche. ¿Sí? Es importante. Seamos comprensivos, hombres comprensivos. Esa es la instrucción de la palabra de Dios. Número 3, proveedor de la familia. Proveedor de la familia. Primero de Timoteo 5:8. Vamos a ir allá. Dice, pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un versículo bastante fuerte. Y hermanos, aquí principalmente está hablando de proveer para tu familia en la cuestión
financiera, en la provisión que das a tu casa. ¿Verdad? En Génesis también Dios le dice al hombre, con el sudor de tu frente comerás, ¿sí? No lo dice a la esposa de la misma manera, ¿sí? Ahora, la mujer en la creación es compañera de su esposo, llamado también a sojuzgar la tierra, pero normalmente, ¿verdad? La parte del mandato de la creación, de ser fecundos y multiplíquense, implica que la mujer se dedica a cuidar su casa y a sus hijos. Y el hombre, entonces, es quien Dios ha llamado y capacitado para salir a buscar la provisión que se necesita para tu hogar. Hermanos, somos llamados a trabajar. Somos llamados a velar en esa parte por la estabilidad financiera de la familia. ¿Sí? De hecho, la palabra proveer en su etimología tiene que ver con ver hacia adelante. Proveer significa que estás viendo hacia adelante y preparando para el futuro. ¿Sí? Estás actuando sabiamente para que tu familia esté bien más adelante. Ahora, eso no quiere decir que es exclusivamente el hombre que es el único que puede proveer para la casa, ¿verdad? Y en muchas cosas, en la planeación y supervisión de finanzas, los dos pueden compartir esas tareas, ¿verdad? Nosotros, en nuestra casa, mi esposa, ella paga las cuentas muchas veces porque es mucho mejor en eso que yo, y yo me dirijo a otras cosas y me encargo de velar otras cosas. Entonces, no es que Dios dice que no pueden compartir esas tareas, ¿sí? Pero si tomamos en cuenta la totalidad de las Escrituras, es claro que podemos decir que la responsabilidad principal en la provisión para su casa cae sobre el hombre, ¿sí? Tito 2, que vamos a ver más adelante con las mujeres, nos indica la misma cosa porque llama a la mujer a estar hacendosa en su casa, ¿sí? Pero hermanos, a veces me da tristeza porque muchos hombres fallan en esa área, ¿sí? Ponen a sus familias en una situación difícil porque no proveen. Y yo entiendo que hay veces cuando pasa algo, pierdes un trabajo, estás en la búsqueda de un trabajo y pasas un tiempo en que pues están muy apretados, ¿no? Hay veces en que suceden ese tipo de cosas. Nos ha pasado a nosotros, ¿sí? Algo que emprendiste no funciona, ¿verdad? Cosas así pasan, pero lo que quiero decirte es que procures solucionar eso lo antes posible, ¿sí? Tú eres el proveedor para tu casa. Dios te ha capacitado para que lo hagas, ¿sí? A menos que algo físico que te impida, ¿no? Esa es otra cosa. Sí, procura solucionar eso lo antes posible, aunque sea un trabajo que no paga lo que quisieras, un trabajo que medio golpea tu orgullo, tener que hacerlo. Proverbios 4, 14, 23, ¿saben lo que dice? Dice, en todo trabajo hay ganancia. Puede que sea poco, pero la Biblia dice, en todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar solo conduce a la pobreza, ¿sí? Si no estás proveyendo para tu casa, aunque sea poco, empiece a proveer. Sueños, deseos, ideas de algo que vas a empezar, un negocio, esas cosas no pagan las cuentas. El trabajo sí. Si quieres desarrollar una idea, emprender algo nuevo, hazlo mientras estás trabajando en otra cosa y empieza esto poco a poco hasta que pueda proveer para tu casa y luego te dedicas a ese sueño que tienes. Hermanos, también la Biblia nos llama a ser generosos con nuestros recursos, con lo que el Señor nos ha dado, pero también tenemos que estar conscientes de nuestra responsabilidad de proveer en primer lugar para nuestra familia. La Biblia dice que tenemos que amar a nuestra esposa y familia como Cristo ama a la iglesia. ¿Cómo Cristo ama a la iglesia? Bueno, la iglesia es su prioridad máxima, ¿sí? Más alta. Y yo conozco a personas
que en su celo por ayudar a otros y ser generosos causaron que su familia sufriera. Hermanos, cuida adecuadamente a los suyos primero y luego sé tan generoso como puedas con lo que tienes. Pero primero, el llamado de ese versículo es cuidar a los suyos. ¿Okay? Pero esa provisión a que estamos llamados a dar va más allá de lo económico, porque el esposo piadoso también provee seguridad para su esposa, le provee seguridad, le da seguridad a ella y a su matrimonio, siendo un hombre leal, un hombre íntegro, siempre en todo aspecto de su matrimonio es un hombre íntegro. Y eso le da seguridad a su matrimonio, le da seguridad a su esposa. Si tu esposa, hermano, vive con cierta inseguridad y incertidumbre porque ha visto cómo eres con otras mujeres, ha visto cosas en tu celular, mensajitos con una compañera, si eso está ocurriendo, no le estás proveyendo seguridad para tu esposa. La seguridad que ella necesita para que tu matrimonio florezca. Sí, sea un hombre íntegro para darle la provisión de seguridad a tu esposo. ¿Sí? Si en algún momento, hermano, estás tentado a pensar que el césped, ¿verdad?, del otro lado de la cerca parece más verde, recuerda que esa es una mentira. El césped es más verde donde lo riegas. Y si inviertes en tu matrimonio, si riegas, va a florecer, va a ser algo hermoso. Tu matrimonio, recuerda, es como un jardín donde cuidas, riegas e inviertes. Ahí puede haber una transformación. Bueno, por último, ya les dio hambre. El protector de la familia, el hombre. Una de las responsabilidades del esposo cristiano es ser un protector de su familia. Colosenses 3:19 dice: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellos. Efesios 5:29 dice, Pablo, y ese es el mismo texto que ya vimos en Efesios 5, Pablo ya dijo que en su trato con tu esposa debe ser como cuidas a tu propio cuerpo. Entonces Pablo dice, y nadie aborrece a su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, así como Cristo la iglesia. A ver, ¿cómo tratamos a nuestro cuerpo? Muy bien, ¿verdad? Lo cuidamos mucho, le damos lo que quiere siempre. Cuando me despierto en la mañana y quiero un café, ¿qué hago? Me doy un café, porque es mi cuerpo y lo cuido. ¿Sí? Si tengo muchísimo hambre, pues busco comida para llenar mi estómago. ¿Sí? Si tengo muchísimo sueño, pues me doy un coyotito por ahí para descansar un rato. ¿Sí? Si algo amenaza con lastimar a mi cuerpo, lo protejo. Es lo que Pablo está diciendo. De la misma manera en que cuidas a tu cuerpo, cuidas a tu esposa. Así debes estar amándola, cuidándola, protegiéndola. Y no solo es físicamente, ¿verdad? O sea, si entra un perro atacando y tú te pones en medio para protegerla físicamente, es claro que incluye eso, pero probablemente la protección que serás llamado a dar más frecuentemente a tu esposa, a tu familia, es protección espiritual, protección emocional, ¿verdad? El enemigo va a atacar tu hogar. Es un hecho. Y mi hermano, tú tienes que estar preparado como hombre para hacerle frente a los avances del enemigo en tu hogar. Ayudar a poner un alto cuando ves que hay condiciones en tu hogar o en la vida que están haciendo daño a tu esposa. Dios te llamó a ser protector. ¿Sí? Es proteger a tu familia de tentación. Protegerlos del engaño del enemigo, ¿verdad? Porque muchas veces peligro empieza a surgir desde adentro, ¿verdad? Cosas invaden a nuestro
hogar empiezan a cambiarnos a nosotros y el peligro empieza a surgir desde adentro y tú tienes que estar vigilando lo que está sucediendo en tu hogar, protegiendo a tu esposa y tu familia de esas cosas, protegiendo espiritualmente a tus amigos. Muchos hombres son muy pasivos, no quieren ir contra corriente, ven algo que como que les incomoda un poco, pero pues no quieren correr el riesgo, ¿verdad?, de la posibilidad de un conflicto. Entonces, en su pasividad, pues no hacen nada y dejan que el enemigo viene y arrasa con su familia. Hermanos, proteger a nuestras esposas es parte de amarla y cuidarla como Cristo ama y cuida a su iglesia. Él es nuestro ejemplo. Así como Cristo con la iglesia, así tú, mi hermano, con tu esposa. Él es nuestro ejemplo. Bien, vamos a dejarlo ahí. Listos para la segunda parte que se va a dirigir a ustedes, hermanas, a las esposas. Y entonces vamos a tomar un descanso, cenar y luego regresar con la segunda parte.